En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos el cuarto domingo de la Pascua, domingo del Buen Pastor, y la Iglesia nos invita a contemplar esta figura que Jesús mismo, como escucharemos en el Evangelio, hace suya, para expresarnos que la salvación nos llega por Él. Y también para exhortar a todos los pastores el cuidado atento y muy especial hacia sus ovejas. Vamos a pedir por todas y cada una de nuestras necesidades personales, familiares y laborales. Y desde luego también para que pronto esa emergencia sanitaria que vivimos en el país pues se vaya alejando, a fin de que podamos disfrutar de las libertades que este país precioso nos ofrece. Por eso, para celebrar con dignidad esta Eucaristía, en un momento de silencio nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey del cielo, Dios Padre omnipotente, Señor Hijo unigénito, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tu inmensa gloria. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú eres Señor altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra
a los hombres que ama el Señor. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tu inmensa gloria. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos ponemos cómodos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas obscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado.
Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, al celebrar hoy ya el cuarto domingo de la Pascua, el testimonio de los apóstoles, en esta lectura continuada que traemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, es unánime. Jesús realmente resucitó de entre los muertos, y esto se iba a convertir para ellos en el primer anuncio, la primera buena noticia, para aquellos que habían quedado sin su presencia. Sin embargo, los apóstoles, quienes desde el mismo día en que Jesús resucitó, no los dejó durante 40 días, es el mismo Cristo que ha animado su ministerio apostólico, como también sigue animando el ministerio de todos los sacerdotes y pastores del mundo hasta estos tiempos. Sepa, dice Pedro, todo Israel, con absoluta certeza, que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Esta era esencialmente la idea central de la predicación de los apóstoles. De aquí que muchos que los escuchaban quedaban emocionados, quedaban seducidos por la predicación de los apóstoles. Y como escuchamos al terminar este pasaje, dice, los que aceptaron sus palabras se bautizaron y en aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Es decir, que ya el Evangelio de Jesucristo estaba cundiendo en la comunidad de Jerusalén. Y esto mismo iba a ir dándole forma y consolidando a lo que sería la primera comunidad cristiana. Así es de que en ese sentido, predicar a Jesús como Señor y Mesías no era algo que los apóstoles habían sacado de la bolsa. Era algo que el Maestro realmente había ganado por el simple hecho de haberse encarnado y nacido, compartiendo en toda nuestra condición humana y subiendo a la cruz, como lo va a expresar también el mismo apóstol Pedro en la segunda lectura que escuchamos. No era fácil hablar de Jesús como Mesías y Señor, si antes no se tenía el convencimiento de esa realidad. Pedro lo tuvo y no tuvo ningún recelo por anunciarlo y por darlo a conocer. Y realmente Jesús era Señor y Mesías porque, dice, Cristo sufrió por ustedes. Y si sufrió por ustedes es para que ustedes también sigan sus huellas, es decir, se hagan uno con el Señor, de tal manera que la gente vea que su modo de creer, su modo de vivir es realmente el mismo de Cristo. Y en ese sentido creo que ya los apóstoles empezaron a crear esta comunidad ya no en torno a las enseñanzas de los escribas y de los fariseos allá en las sinagogas, sino en esta nueva generación de hombres y mujeres que se estaban gestando en torno al misterio pascual de Cristo y su señorío. Qué hermoso es escuchar realmente a Pedro hablarles así a las primeras comunidades cristianas. Eso por un lado. Por el otro, también decía yo que la Iglesia nos invita a celebrar en el cuarto domingo de la Pascua, el domingo del Buen Pastor.
y también celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, de tal suerte que no podemos pasar por alto. La figura del pastor era relevante en la historia de Israel, de tal suerte que, como escuchamos, en esa figura está inspirado el Salmo 22 que cantábamos en la liturgia de la palabra. Decir que el Señor es mi pastor y que nada me faltará es porque realmente Yahvé era el pastor de su pueblo. Y fue pastor de su pueblo no porque él haya querido, sino porque los pastores de su tiempo, a quienes les tenía encomendado cuidar a sus ovejas, ya no lo hacían con la misma caridad, con el mismo celo, con el mismo cuidado. El pastoreo como una actividad era muy conocida en Israel. No había un israelita que no tuviera un rebaño de ovejas. Y todas las mañanas las sacaba, se las llevaba al monte, a la falda, y al regreso, una por una, las iba metiendo en su redil. Lo curioso de esto es que la mayoría de los pastores que se dedicaban a ese oficio, a ese trabajo, conocían a sus ovejas y les asignaban un nombre. Es decir, amaban tanto a sus ovejas que las cuidaban y estaban dispuestos a dar la vida por ellas. Sin embargo, algunos las arrendaban, es decir, se las daban a cuidar a otro. Y no siempre el que cuidaba a las ovejas como arrendador lo hacía con ese esmero con que lo hacía el dueño. Y de aquí que muchos de los pastores que tenían a su cuidado a sus ovejas, que se las arrendaban, no las cuidaban con sosiego. Cuando venía el lobo, las dejaba. Cuando se las llevaba al campo, se dispersaban y las golpeaban y las maltrataban. Y es por eso cuando Yahvé empieza a llamar a su pueblo rebañito mío. Es entonces cuando comienza a pedir cuentas a los pastores de su pueblo, y van a ser los profetas quienes van, particularmente Jeremías, Isaías mismos, quienes van a echarle en cara a los pastores de su tiempo ese mal comportamiento hacia sus ovejas, hacia las ovejas de Dios. Por eso surge este Salmo 22, que a la letra es hermoso y dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta, porque en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Y esto es hermoso. Por eso, ahora que estamos en esta contingencia, seguramente Jesús vuelve otra vez a nosotros a llenarnos de esperanza. Y a quien hoy le podemos decir: Señor Jesús, tú eres mi buen pastor. No nos dejes, no nos abandones, protégenos. Pero también puede ser una llamada de atención para nosotros, que quizás hemos dejado a muchas ovejas descuidadas, sin atención, sin alimento.
de las que nos hemos olvidado. Es un reclamo muy fuerte también para aquellos que desempeñamos esta tarea del pastoreo en la iglesia. Y en ese sentido, creo que nos duele el que Jesús nos llame la atención de esta manera y al mismo tiempo aprender la grandeza de su ministerio pastoral. Y en ese sentido comprende uno por qué les decía a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un bandido. Primero va duro con los pastores de su tiempo, aquellos que tenían a su cuidado el pastoreo de la comunidad israelita y no lo hacían bien, las explotaban, las tenían esclavizadas, les ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Y Jesús ya estaba cansado de ese trato que le daba a sus ovejas. Al final, dice Juan, como no entendieron que esta enseñanza la decía por ellos, añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. En ese sentido, creo que es comprensible entonces decir que la salvación viene por Jesús. Y todavía, no solamente viene por Él, sino Él es la puerta. Yo soy la puerta de la salvación. Santo Tomás de Aquino, en algunas de sus reflexiones, dice que el buen pastor es aquel que se hace uno con Jesús en la caridad hacia sus hermanos. San Agustín también hace referencia a ello cuando dice que el buen pastor debe ser como Jesús, conocedor de sus ovejas, que las llama por su nombre, que las atiende y las cuida, las alimenta y da la vida por ellos. En esos dos grandes personajes y santos de la historia, creo que estamos llamados nosotros a inspirar nuestro ministerio sacerdotal. Queridos hermanos, pidámosle a Dios para que nuestros pastores no desistan en esa tarea tan delicada que tenemos de seguir acompañando, de seguir atendiendo, de seguir fortaleciendo la fe de sus ovejas. Por eso me da gusto ver a algunos de ustedes aquí. Y en esa misma dirección quiero pedirle a Dios que nos conceda acrecentar en nosotros este celo pastoral por las almas. Además de ser una vocación, el ser pastor es también una exigencia. El último canon de la legislación de la Iglesia dice que todo debemos hacer y realizar en la Iglesia para la salvación de las almas, para la salvación de los hombres. Y aquí mi invitación para que oren ustedes por nosotros, que cuidemos nuestra vida, pero que también la desgastemos. Que no seamos negligentes, sino también diligentes con ustedes. Pero que tampoco les busquemos un mal, los expongamos. Y eso implica también cuidarnos los unos a los otros. Así es de que eso es lo que yo quiero decirles. Y ya para concluir, también quiero
hacer un reconocimiento a todos aquellos hermanos nuestros. Hoy también es 3 de mayo, aquí en México, y existe una tradición muy arraigada en nuestro país de celebrar a la Santa Cruz. Este signo que, sobre todo al gremio de la construcción, les inspira seguridad, confianza, esperanza y consuelo en situaciones de dolor. Quiero felicitar a todos los ingenieros, arquitectos, a todos los técnicos en construcción, dentro de ellos yo, a los topógrafos, a los estructuristas, a los maestros de obra y a los que comúnmente llamamos los chalanes. Y si se me olvida alguno, pues ahí me lo felicitan. ¿Sí? Y los felicito porque su labor es muy necesaria en el desarrollo de un país, porque ellos son los que ejecutan las obras de arte de muchos arquitectos e ingenieros en el mundo. Y digo ejecutan porque ellos son los que ponen los ladrillos, ellos son los que ponen las estructuras, ellos son los que cuidan el acomodo de las piezas, de las grandes obras. Y por eso, y también porque al embellecer su entorno, ellos mismos procuran santificarse a sí mismos, porque el trabajo, cuando se ejerce con dignidad, no esclaviza. El trabajo dignifica al hombre, sea físico o sea intelectual. Porque aquí también entran los académicos, déjenme decirles, todos los maestros, escritores, poetas, literatos. Entonces, el término trabajo es muy amplio, pero hoy particularmente quiero felicitar y agradecer el trabajo de tantos hombres que se dedican particularmente a este gremio de la construcción. Que Dios los cuide, que Dios bendiga a sus familias y desde luego nosotros desde este podio o desde este ambón expreso mi reconocimiento y al mismo tiempo mi felicitación. Como todos sabemos, muchas cosas hoy seguramente tenían planeadas realizar en su festejo, pues no se pudo. Sin embargo, sé que su fe es grande y quizás Dios quiera que pronto también ellos se integren a la actividad laboral diaria. Muchos de ellos no están trabajando también. Muchos de ellos están detenidas sus obras y esperando que esta emergencia sanitaria que vivimos todavía en el país acabe. Pues a ellos mi felicitación y mi reconocimiento. Que Dios bendiga a sus familias y pásenla bien. Eso no quita que por ahí en la familia les preparen un mole, les hagan unos tamales y un vasito de agua de horchata o de Jamaica, que también es bien sabrosa, porque hasta eso estamos en ley seca. Ni modo, lo siento por ustedes porque quizás tenían planeado otra cosa, pero ya vendrán tiempos mejores, estoy seguro.
y felicito a sus familias. Cuiden, por favor, a estos hermanos nuestros. Todavía aquí en Chilpancingo y alcancé a escuchar unos cohetes, siquiera para recordarnos que hoy es el día de la Santa Cruz. Que María, la Madre de Jesús, interceda por esos hermanos nuestros. Bendiga también a todos los que nos dedicamos a la labor apostólica, porque también es un trabajo. A todos los movimientos, grupos, hermandades de la parroquia, comisiones parroquiales, dimensiones, que ahorita también estamos detenidos en esa actividad, pero que recibamos de Dios muchas bendiciones para que cuando retomemos nuestra actividad, nuestro trabajo pastoral, redunde en un beneficio de santificación hacia nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga y bendiga a todos nuestros hermanos de la construcción. De bien. Reafirmamos nuestra fe diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Levantemos, hermanos, nuestros ojos a Cristo, obispo y pastor de nuestras almas, y pongamos en sus manos, con toda confianza, las necesidades de los hombres. Y después de cada petición diremos con gran confianza: te lo pedimos, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor Jesús. Para que los obispos, presbíteros y diáconos apacienten santamente a los pueblos que tienen encomendados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Para que la paz que Jesucristo concedió a los discípulos arraigue con fuerza en nuestro mundo y se alejen de las naciones el odio y las guerras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Para que los enfermos, los pobres y todos los que sufren encuentren en Cristo resucitado luz y esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Para que Dios derrame en las familias cristianas el espíritu de piedad y de renuncia a lo mundano, de manera que germinen abundantes vocaciones al ministerio eclesial, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Por las intenciones de por los difuntos Josefina Ramírez de Melgar, Víctor Manuel Sánchez Rodríguez, Luciano Heredia Covarrubias, Tomasa Valencia Alonso, José Isabel Ardía Aguilar, Eugenia Covarrubias Bernabé, oremos.
Te lo pedimos, Señor Jesús. Por el eterno descanso del señor Marcelino Fino Arcos y por por el joven César Michel, oremos. Te lo pedimos, Señor Jesús. Por la salud de Agustín Hernández Alvarado y por la salud de Luz González, oremos. Te lo pedimos, Señor Jesús. También me acaban de comunicar, antes de comenzar esta celebración, el sensible fallecimiento de José de Jesús Rivas Ove. Él es uno de los ministros extraordinarios de aquí, de nuestra comunidad parroquial. De un infarto fulminante, perdió la vida. Sus restos están siendo trasladados a la funeraria Santa Cruz, donde van a ser seguramente velados. Por eso ya desde ahora lo encomendamos a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y ahora que ha emprendido su camino de regreso al Padre, le conceda la dicha del cielo y la alegría de seguirlo sirviendo en su reino como lo hiciera aquí en esta comunidad parroquial y catedral de la Asunción de María en Chilpancingo. Oremos por él. Padre bueno, tú siempre escuchas y atiendes nuestras peticiones. Hoy te hemos expresado estas porque queremos que nos las concedas. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sentados. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por esos misterios pascuales que celebramos, para que, continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sí, con levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles
cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquel día el cuerpo y la sangre de Cristo son el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo José de Jesús, a quien ya has llamado hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos ahora, llenos de fe y de esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como siempre, guardando la sana distancia, nos damos un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
inspiración. En los días de tinieblas eres sol, eres amor y la vida. Te entregaste para expresar tu amor, eres Señor, mi todo. Guerrero victorioso eres tú, eres grande amor, mi luz, mi inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres luz, inspiración. En los días de tinieblas eres sol, eres amor y la vida. Te entregaste para expresar tu amor, eres Señor, mi todo. Guerrero victorioso eres tú, eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, mi inspiración, eres mi todo. Unámonos en esta mañana, juntos como iglesia, juntos en comunión, con esta oración que es una oración de comunión espiritual. Les invito a repetir después de nosotros. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que me aparte de ti. Amén. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Hoy más temprano veía con mucho interés el mensaje que Monseñor Leopoldo González dirigía a sus diocesanos de Acapulco. Y en ellos, además de saludarlos y desde luego desearles lo mejor, rescato una de las expresiones y al mismo tiempo llamados que hacía a los de aquella arquidiócesis y que bien valen para nosotros. Y decía él que en estos tiempos en que vivimos esta pandemia, esta emergencia sanitaria, que no se nos olvidara seguir cumpliendo cabalmente las disposiciones del sector salud respecto a este COVID-19 o coronavirus, como lo conocemos particularmente. Las autoridades sanitarias en el país nos han informado que estamos en la etapa de más contagio
de más infección y que por esa razón se nos invitaba una vez más a estar en casa, a resguardarnos. Por esa razón yo los invito también para que no escatimemos en esta parte más difícil de la epidemia aquí en México, el atender estas disposiciones. Me preocupa mucho todavía que hay personas en la calle y me preocupa más todavía cuando son adultos mayores, niños y sin protección. En ese sentido, creo que no debemos desacatar estas recomendaciones. Yo los invito de verdad a que al llegar a esta etapa de la epidemia no bajemos la guardia, sigamos resguardados. Ya llegarán tiempos mejores. Evidentemente que no va a desaparecer completamente la enfermedad, puesto que es viral. En cualquier momento se puede dar más adelante una ola nueva de contagio. Pero por lo menos ya nos brindaremos la oportunidad de poder saludarnos personalmente. Pero eso dependerá exclusivamente de nosotros. Guerrero, como entidad federativa de nuestro querido México, es uno de los estados más rezagados del país. Y con mucha pena y tristeza lo expreso, no estamos preparados para esta pandemia. Es cierto, tenemos hospitales, pero pudieran no ser suficientes. Es cierto, tenemos clínicas, pero no todas tienen médicos y enfermeras preparados para atender una emergencia como esta que estamos viviendo. Por esa razón, les sigo invitando a que no minimicemos esta emergencia sanitaria. Perdemos mucho tiempo, o se pierde mucho tiempo en el traslado de los enfermos. Si lo podemos evitar, tan solo resguardándonos, creo que ayudaríamos mucho a nuestros héroes, como son los doctores, ellos y ellas, enfermeros o enfermería, ellos y ellas también, quienes están en el primer frente de lucha contra esta enfermedad. Y por favor, no los discriminemos, no los agredamos. Ellos son los que están luchando también por la salud de ellos y cuidando la salud de nosotros. Y creo que podemos ayudarlos en la medida en que cumplamos de manera puntual estas recomendaciones. Así de que, pues ahí se los dejo como una reflexión final antes de dar la bendición. Ya vendrán otros tiempos mejores donde muchas cosas que hemos dejado de hacer en estos últimos 2 meses aquí en nuestro querido Chilpancingo los volveremos a hacer, pero yo por lo menos lo quiero hacer con ustedes. Así es de que yo espero seguirlos viendo más adelante. Pero ahora hay que atender estas recomendaciones que nos han dado. Sigo exhortando a las autoridades civiles para que redoblen los esfuerzos porque nuestro estado siga siendo por lo menos de los menos castigados por esta epidemia. Que no se escatimen esfuerzos por procurar que sus ciudadanos estemos protegidos y también que sigan luchando porque todos los médicos, enfermeros tengan los insumos necesarios para la protección de su salud y la protección nuestra. A ellos mi reconocimiento por todo lo que han emprendido
pero también mi invitación a que cuidemos a nuestros doctores y doctoras del Estado, a nuestros enfermeros y enfermeras, y a todos los que se dedican también a la limpieza, a la seguridad nuestra. O sea, hay muchas personas, a los camilleros, a las ambulancias, que también tienen quien las maneje. Entonces a ellos, y por favor, si no hay nada urgente que hacer en las clínicas, no vayan, quédense en su casa. Creo que los síntomas con que nos han dicho que podemos identificar esta enfermedad están bien definidos, bien claros. Si algún familiar, Dios no lo quiera, presenta alguna sintomatología de estas, no lo dude, llame a algún médico de confianza para que verifiquen si efectivamente está contagiado. Y si no, en 10, 12 días, 15 días, los padecimientos pasarán. Pero cuidémonos. Estamos entrando ya hemos entrado a la parte más difícil. Se espera que en esta semana que viene, pues empiece a ceder la enfermedad. Yo así quiero creerlo, pero también hay que colaborar nosotros. Gracias por su atención y nos vamos ahora con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor Jesús resucitado siga siendo su fuerza. Podemos descansar en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes a todos, buen provecho, nos vemos en la próxima.